Que le demos la bienvenida a Juan María Naveja para el análisis político correspondiente. Mi querido Juan María, se nos quedaron temas en el tintero ayer y sin embargo hoy pues prácticamente están calientitos. Podríamos empezar, evidentemente primero saludándote y segundo, ¿Cómo estás, hablando Magda? ahora. Y espero que a esos temas agregues la maravillosa noticia de la Corte Federal de los Estados Unidos. Oye, sí, por supuesto que sí lo traemos en mente, pero a ver, vámonos por partes, me dirías tú. Empecemos, por favor, por esta quinta ocasión que en la historia de nuestro país va a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué representa esto? Que bueno, pareciera también un aspecto positivo, aunque dicho sea de paso, ha sido algo que se ha gestionado a lo largo de los años, no ha sido un trabajo de un día para otro. Sí, bueno, es una buena noticia, evidentemente es una buena noticia que a México se le tome en consideración para esto, pero hay más inconvenientes que buenas noticias, porque formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es mucho de membrete, Magda, porque son 10 los países rotativos, pero hay 5 que son fijos, y nada más, imagínate, allí están Estados Unidos, China y Rusia, con todo lo que eso implica. Y las situaciones que estamos viendo de un gobierno que su principio es que la mejor política exterior es la política interior, bueno, pues entonces ya nos va marcando el derrotero. Segundo, con las muchas amistades que tiene y las virtudes que pueda encontrársele al embajador de México en Naciones Unidas, la verdad es que no tiene la experiencia en el terreno de la seguridad. Fue rector de la universidad, sí, no cabe duda que Juan Ramón de la Fuente es un hombre con una trayectoria pública importante, pero no tiene las credenciales en materia de seguridad internacional. Creo que es de los temas que va a adolecer. Pero sobre todo, Magda, de las cosas que tenemos que estarnos preguntando es cómo va a reaccionar el país cómo va a reaccionar el gobierno cuando se presenten situaciones en las cuales el gobierno, por ejemplo, de Trump, le solicite ciertas posiciones a México o ciertas defensas, por ejemplo, con Venezuela, con las situaciones con Cuba. Siempre ha sido medio problemático. No es la primera vez que México forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sí, es una buena noticia que tiene muchos interrogantes. Oye, dime una cosa, Juan María, tú que conoces pues también un poco más acerca de esta política exterior y que sabes más de estos menesteres, ¿a qué se refieren cuando hablan de limitar el veto de los 5 miembros permanentes del Consejo? ¿A qué nos referimos justamente con eso de limitar el veto para que nos pueda quedar claro y también que lo aterricemos a un lenguaje del ciudadano de a pie? Bueno, porque los 5 miembros permanentes tienen voz y voto y siempre tienen también la posibilidad de establecer un veto. Uno de ellos puede vetar cualquier asunto, Magda, y entonces se echa para atrás. Entonces ya no hay avance. Los 5 miembros permanentes, por eso tienen ese poder tan fuerte y que en Naciones Unidas se ha pedido pues que sean temperes. Si tienes otros 10 que también participan en las deliberaciones, bueno, ¿por qué les dejas nada más a 5 el poder de anular o de quitar del escenario determinados puntos? Así es el poder eliminar o retirar ciertos puntos con los que no están de acuerdo. Ahora, otro de los puntos y que ya mencionabas y que parece fundamental, no lo podemos dejar pasar por alto, es este rechazo de la Suprema Corte de Estados Unidos para finalizar el DACA. Es una buena noticia para nuestros connacionales, para estos Dreamers que están en Estados Unidos. Es una buena noticia para el mundo, para la humanidad. Mira, Magda, los DACA son producto de jóvenes que llegaron con sus padres a los Estados Unidos cuando eran niños. Ellos no podían tomar la decisión de ir o venir, simplemente llegaron a un país en donde se han formado, en donde se han criado. El presidente Obama nunca logró una reforma migratoria y lo que hizo fue establecer un decreto que permitía a los jóvenes trabajar, estudiar como si fueran residentes legales, pero no les daba la residencia ni menos la ciudadanía. Este fue un decreto que no le gustó a Donald Trump y lo trató de abatir. Hubo obviamente impugnaciones que llegaron hasta la Corte Suprema y hoy la Corte Suprema está determinando que el gobierno de Trump no presentó los elementos justificatorios para poder
derogar este decreto. ¿Por qué es tan importante, Magda? Estamos hablando de por lo menos 800,000 jóvenes y la mayoría de ellos son jóvenes que su idioma es el inglés, la mayoría ni siquiera hablan castellano, prácticamente todos no conocen otro país más de que Estados Unidos. Tú imagínate que ICE, el área de aduanas y de inmigración de los Estados Unidos, ya había amenazado que en cuanto se fueran venciendo los permisos de DACA, inmediatamente empezarían las deportaciones. Imagínate un joven de 25, 30 años de edad que no lo conocen ni sus primos, vaya, que de repente tenga que regresarse a Honduras, a México. México es el país con mayor número de jóvenes soñadores. Por eso es tan importante la decisión del día de hoy. Y bueno, aunque el gobierno de Trump lo puede impugnar, y de hecho su tweet fue amargo inmediatamente, tardaría como un año. Confiemos en que no se dé la reelección y que entonces pues el gobierno, si es Joe Biden el próximo presidente de los Estados Unidos, pues tenga otras miras, particularmente en una urgente reforma migratoria en los Estados Unidos. Evidentemente, en este sentido, claro que le pega ya la campaña de Donald Trump, ¿no? Porque digo, si nos ponemos a pensar cómo se estaba manejando en aquel momento su primera campaña presidencial en el 2016, pues esto era uno de sus principales estandartes. No creo que lo suelte así nada más. Mira, hay muchos conservadores que están mandando mensajes de que no estarían conformes con una reelección de Trump. Esta semana la Corte le asestó otro golpe. Recuerda que incluso lo informaste aquí, Magda, que fue la determinación de que la comunidad lésbico-gay tiene y trans tiene la atribución de exigir todos los derechos laborales, porque estaba muy limitado en muchos sentidos. Entonces son dos golpes que no le han gustado nada al presidente Trump y que vienen de una corte que es de mayoría conservadora. De hecho, hoy la votación fue 5-4 y había mucho temor de que el juez presidente, el juez Roberts, le diera la vuelta y pues que saliera a favor del gobierno esta determinación, Magda. No, bueno, me queda claro que también ahorita Estados Unidos está pasando por una situación de muchísima vorágine. Estamos hablando no nada más de la epidemia en sí misma, que es una problemática que trae el mundo entero encima, sino también estos problemas sociales, los problemas políticos que finalmente están empañando un poco el panorama, pero sin duda esta es una buena noticia para las personas que viven allá en Estados Unidos, para estos jóvenes que bueno, estaban en vilo, estaban con la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos. Sí, y mira, todo esto nos lleva amarrados. De alguna manera ve cómo hay muchos asuntos en los cuales la vecindad nos obliga a tener esa relación en los múltiples temas. Pero fíjate que no todo es miel sobre hojuelas, porque ayer Robert Lighthizer advirtió que para Estados Unidos era muy importante que se establezcan todos los paneles de controversias con la entrada del Tratado de Libre Comercio. Y nosotros apenas en las dos cámaras, apenas vamos a analizar algunos asuntos y ya Estados Unidos está anticipando eso. Y fíjate que Lighthizer no solamente se fue con ese tema de los paneles de controversia en temas muy importantes para la economía nacional, al mismo tiempo mandó un mensaje de que la Organización Mundial del Comercio le ponga un freno a China. ¿Por qué es una mala noticia para México? Bueno, pues porque Jesús Seade, como tú sabes, está buscando la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio y él prácticamente reside en China. El subsecretario de Relaciones Exteriores se dice que pasa más tiempo en China y ha estado muy vinculado. Entonces este mensaje de su amigo Lighthizer no parece ser una buena noticia para su candidatura, en la cual tiene otros contendientes. Pero esos son asuntos menores frente a lo que sí estamos viendo que son graves en esta misma relación. Mira, Magda, hoy por la mañana se ventila el hecho de que ayer el aeropuerto de Tijuana, un aeropuerto binacional que es modelo en el mundo, se quedó sin baños porque resulta que los gobiernos municipal y estatal de Baja California tomaron la decisión de mandar clausurar los baños por falta de pagos, por una controversia que traen allí con la cuestión del predial y en un aeropuerto tan importante, Magda, como es el de Tijuana.
No, y que además sin el más mínimo cuidado de estos protocolos de seguridad que se tienen que llevar a cabo, ¿no? A ver, déjame poder poner en contexto a nuestra audiencia, porque estas autoridades del Aeropuerto Internacional de Tijuana suspendieron las operaciones aéreas de forma momentánea debido a un riesgo de seguridad que argumentaban en este comunicado que lanzaron. Detallaban que había un grupo de inspectores que había ingresado por la fuerza a una zona estéril del aeropuerto, que es una grave violación aparte de la legislación nacional y de normas internacionales sobre la seguridad de la aviación civil, pero además en respuesta terminaron activando protocolos, Juan María, protocolos de seguridad que provocaron el cierre del inmueble. Y veto a saber ahora por cuánto tiempo tengan que estar así, en lo que se sanitiza, en lo que se lleva a cabo todo lo necesario, porque era una zona de, pues también de evacuación de esta zona del embarque, el edificio de la terminal, de las plataformas de operaciones, en fin, todo para atrás a raíz de, pues, de esta impertinencia, por llamarle de alguna forma. Como siempre, una periodista muy bien enterada, Magda, y bueno, a esto añádele que estamos hablando de que es una zona federal. El aeropuerto es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por eso el ingreso de la Guardia Nacional en esta zona, en esta área, el día de ayer, en la detención de estos sujetos. Y el aeropuerto es muy especial, Magda, se le ha invertido mucho dinero porque se ha logrado que tú llegues de paso, llegas a Tijuana, pero es un puente que te permite ingresar a San Isidro y es de esa particularidad. Imagínate, tenemos cerrada el paso terrestre entre los dos países desde el 21 de marzo, es una verdadera imprudencia de parte de las autoridades, tanto del municipio como del estado. Parece que, híjole, Magda, pareciera que traen un empeño de acabar con todos los visos de inversión que pudieran darse. Mira, hoy el diario El Financiero publica en primera plana el asunto de las declaraciones del secretario de Hacienda, quien reconoce que la caída de la economía del país en el mes de abril podría ser del 19%, menos 19% nada más en abril. Y aunque él habla de manera muy optimista de que en el segundo semestre pudiera hacer una recuperación y que, como tú dijiste hace algunas semanas, sigue hablando de la recuperación en palomita Nike, pues nadie se la cree, ¿no? Todo el mundo está hablando que la recuperación de México será de caída, una ligera subida, otra caída, es decir, que podría ser más bien en tipo de W. Qué complejo, Juan María, qué complejo, porque si a eso le sumamos, no nada más que el panorama en el ámbito económico es negativo, si a eso le sumamos también pues los grandes problemas que venimos acarreando en materia de inseguridad, de violencia. ¿Viste este repunte de narco y violencia que está anunciando también la ONU? Que bueno, me parece verdaderamente preocupante. A ver, este estudio global de la Oficina de las Naciones Unidas, concretamente contra la droga y el delito, que dice que este confinamiento, la crisis económica que se viene, puede llegar a agravar todavía más la delincuencia organizada, que puede llevar incluso a que este tipo de crimen termine cooptando a la gente que necesita. Lo vimos ahora con estas, pues prácticamente por llamarles de alguna forma campañas, ¿no?, que estaba haciendo el crimen organizado con la entrega de despensas y demás. Híjole, qué delicado panorama, Juan María. Es bien delicado porque además a esto que estás diciendo, las Naciones Unidas han advertido de los riesgos de hambruna, Magda. Están advirtiendo que en América Latina el problema económico puede ser tan grave que muchas familias no tengan para lo indispensable. Y esto irremediablemente, Magda, irremediablemente la pobreza va no que vaya contribuyendo, se va contagiando con toda la cuestión de inseguridad. Mira, esto que estás tocando va muy acompañado del asunto del asesinato del juez Villegas y su esposa. Hoy sigue habiendo una controversia, decía por allí Salvador García Soto en su artículo de hoy en el Universal, que queda volando si es verdad que él solicitó que se le retiraran los escoltas o que estén falseando la información. Pero lo más importante, Magda, es lo que decía el presidente de la Corte, Saldívar, cuando decía se trata de un crimen de Estado. Cuando estamos hablando de que estás asesinando a los juzgadores, a los que traen los asuntos más relevantes de lo que tú estás hablando, esto me lleva a lo que tú planteabas, el asunto del narcotráfico. Cuando los juzgadores que tienen el encargo del procesamiento de aquellos capos, aquellos sujetos que están en los principales temas de seguridad, bueno, pues nos ponen en un estado de indefensión. Esto, Magda, pues es donde está el contrasentido. Imagínate México en el Consejo de Seguridad con un problema de inseguridad tan galopante como el que tenemos nosotros.
Híjole, Juan María, y ahora que mencionas también de esta parte de las hambrunas que señala la Organización de las Naciones Unidas, y nada más para poder concluir el comentario, Juan María, hoy hablaban al respecto. Si te diste cuenta, dentro de la conferencia mañanera, cuando habla el gobernador de Hidalgo, hace referencia a que estas carencias que se empiezan ya a vislumbrar a raíz del complejo panorama en materia económica, a raíz de que la gente pues ya se está quedando sin dinero para poder salir adelante y demás, puede llevar incluso a saqueos y todo. Y ya estaba haciendo ahí también una advertencia fuerte que ya se ha hecho en otros momentos, pero lo que llama la atención es que ya un gobernador lo ponga directamente sobre la mesa, ¿no? Que ya ponga el tema sobre la mesa. El que se puede derivar en algunos otros problemas sociales como esos saqueos, como esas hambrunas. En fin, creo que ya el tema comienza a cobrar más fuerza en este momento, cuando ya vamos avanzados en la pandemia, ¿no? Y que no sé para cuándo vaya a cesar. Fíjate, Magda, tú estás de vecina de Hidalgo. Hidalgo tiene una de las zonas más pobres de todo el país. No sé qué sea más pobre en el área de San Luis Potosí o en el área del Mezquital de Hidalgo, y que son zonas que la verdad se encuentran sumamente depauperadas de muchos años. Por ejemplo, el Valle del Mezquital ha sido una zona que desde los 70 se está hablando de tratar de cambiar la situación económica de esta región. Hidalgo tiene zonas muy pobres y nos está llevando simplemente a que si teníamos, imagínate, 50 millones de pobres y se está el riesgo de que se ingresen otros 10 millones a la pobreza, pues esto simplemente nos está hablando de una situación social y económica que no pinta para nada bien, mi querida Magda, con todo esto que está pasando. Y como ya sé que ya nos está diciendo Jesús que nos vayamos, oye, pues no me quiero ir sin algo que yo he venido insistiendo. El aeropuerto de Santa Lucía tendría que interrumpirse, ya no porque el cerro ni porque sea una obra inútil, sino por el hallazgo. El hallazgo que se tiene es un hallazgo para la humanidad. Se trata de... Imagínense, estaban hablando de que por lo menos restos de 80 mamuts. Están caméridos, que yo no sabía eso, me los escuché hoy en el noticiero de Luis Cárdenas en la mañana, que son los antecedentes del camello, antílopes, restos de seres humanos, algunos que datan desde hace 25,000 años. Estamos hablando de algo muy importante para la humanidad, ¿eh? Sí, es muy caro, es muy difícil, pero me parece que se trata de un hallazgo que tendría que alcanzar una mayor importancia, independientemente de los que estamos en contra de que Santa Lucía haya hecho a un lado el proyecto de Texcoco, Magda. Que es un tema que realmente no se ha retomado y que tampoco ha tenido pues mucho espacio, ¿no?, en la cosa pública, que no ha sido un asunto de discusión dentro de la opinión pública. Juan María, muchísimas gracias. El reto para mañana, las buenas noticias, por favor. Yo sé que es un gran reto, sin embargo, también tenemos que buscarlo. Mira, hoy empecé con la buena noticia de los DACA, pero pues le buscamos alguna buena noticia. Vamos a tratar de dejar con un buen sabor de boca a nuestra audiencia, mi querida Magda. Para terminar la semana de una forma agradable, ¿no? Muchísimas gracias, Juan María. Te mando un abrazo enorme y te escucho mañana también. Vas de regreso y hasta mañana. Gracias a Juan María Naveja. Vamos a hacer una